pocos sitios del mundo uno echa un cubo de agua al suelo y la tierra te lo devuelve. Estamos sobre un volcán, rodeados de lava. Todo parece muerto, pero también aquí hay vida. El presente capítulo de Parque de Canarias lo vamos a dedicar al Parque Nacional de Timanfaya y lleva por título A la conquista de la lava. Cuando el calor que se genera en las entrañas de la Tierra supera los 2000 grados centígrados, funde las rocas y se forma lava. Cuando la lava asciende por las grietas del subsuelo y llega a la superficie, se produce una erupción volcánica. El 1 de septiembre de 1730, la Tierra se abrió de pronto cerca de Timanfaya, a 2 leguas de Yaiza. Una enorme montaña se elevó del seno de la Tierra y de su ápice se escaparon llamas que continuaron ardiendo durante 19 días. La lava se extendió al principio con tanta rapidez como el agua, pero bien pronto su velocidad aminoró y no corría más que como miel. El 11 de septiembre la erupción se renovó con más fuerza y la lava comenzó a correr. De Santa Catalina se precipitó sobre Maso, incendió y cubrió toda esta aldea y siguió su camino hasta el mar, corriendo 6 días seguidos con un ruido espantoso y formando verdaderas cataratas. Los truenos y las explosiones que acompañaron Estos son retazos del diario de don Andrés Lorenzo, cura de Yaiza, testigo presencial de las múltiples erupciones que tuvieron lugar en Timanfaya de forma continuada desde 1730 hasta 1736. Lanzarote es una isla de origen volcánico, al igual que todas las Canarias. En ella se han producido 2 de las 24 erupciones que han tenido lugar en el archipiélago en tiempos históricos. La de Timanfaya destaca por su excepcional envergadura. Duró 6 años. Luego, casi un siglo más tarde, en 1824, se reactivó el mismo complejo volcánico, aunque esta vez las erupciones duraron tan solo 3 meses. Aunque no hubo víctimas humanas, las lavas devastaron antiguas zonas de cultivo y caseríos. Sin embargo, pasados los años de temores e incertidumbre, se comprobó pronto que no todo eran calamidades. Los campos cubiertos por picón y cenizas resultaban ser mucho más fértiles que antaño. Efectivamente, el apili o picón retiene la humedad de las lluvias y el rocío, regula la temperatura del suelo, le aporta nutrientes y evita el crecimiento de malas hierbas. Los campesinos de Lanzarote cavaron hoyos para llegar al suelo fértil subyacente y proteger los cultivos del viento, generando uno de los paisajes agrícolas más singulares de la tierra, como estos viñedos de la Jeria. Las erupciones históricas de Lanzarote dejaron el 25% de su superficie cubierta por lavas y cenizas, pero solo un cuarto de ellas, 51 kilómetros cuadrados, fueron seleccionados y declarados en 1974 como Parque Nacional de Timanfaya. Este parque nacional nació chico, pues el área natural que representa es 4 veces más grande y se extiende bastante más allá de sus fronteras. Sin embargo, el parque cuenta con extensísimos mantos de lava o malpaíses y 25 cráteres, entre ellos los de la Montaña del Fuego, que constituyen el conjunto principal. Varios de estos cráteres se encuentran alineados siguiendo la dirección de la fractura por donde ascendió la lava. Todas estas montañas pertenecen a las erupciones de 1730-1736. De la otra erupción, la de 1824, solo hay un volcán,
la montaña de Chinero. Pero también hay unos pocos conos y terrenos que son anteriores a ambas erupciones y que revisten particular interés, como podremos comprobar. Algunos de estos elementos más antiguos, como la montaña de Tremesana, resultan difíciles de reconocer, pues su mayor edad ha quedado enmascarada por el recubrimiento de cenizas de las erupciones históricas que venimos comentando. Estas lavas tienen de 2 a 3.000 años de edad más que los malpaíses de Timanfaya, y su aspecto general nos pueden dar una idea de cómo será Timanfaya en un futuro próximo. Próximo geológicamente, claro está. Este malpaís pertenece al volcán de la Corona, en el norte de Lanzarote, y aunque en la actualidad está bastante vegetado, empezó siendo un campo de lava tan inhóspito como los de Timanfaya. De hecho, todas las Islas Canarias comenzaron así, desde los pinares a la laurisilva, desde las fértiles vegas agrícolas hasta los asentamientos de nuestras ciudades. Al principio todo era puro volcán y lava, y el Parque Nacional de Timanfaya es el mejor muestrario para recordar el origen de nuestras islas, el poder devastador de las erupciones y el no menos agresivo potencial de la vida biológica. Los líquenes están formados por la conjunción de un hongo y un alga, que viven en simbiosis. El alga realiza la función clorofílica y el hongo se ocupa de extraer nutrientes de donde parece casi imposible. El resultado es un nuevo organismo mixto, de crecimiento muy lento, pero más resistente, potente y agresivo. Por eso los líquenes son los encargados de iniciar la conquista de las lavas. El más importante es este de color blanco, conocido científicamente por Stereocaulon vesuvianum. Coloniza las lavas nuevas en todo el mundo, comenzando por la cara de las rocas donde reciben más humedad, la norte en el caso de Canarias. Las santorias de color amarillo, por ejemplo, se ven favorecidas por la presencia de nitratos y a menudo señalan la ubicación de posaderos de aves, pues sus excrementos contienen estos compuestos nitrogenados. La variedad de líquenes es inusitada. Hasta el momento se han determinado 70 especies, pero se calcula que el total que vive en Timanfaya supera el centenar. Todo el Parque Nacional es un auténtico jardín de líquenes. Y para comprender la colonización animal de las lavas, tenemos que desplazarnos a la franja costera de este parque nacional. Sobre la playa se acumulan las algas arrastradas por la marea, forman masas de detritus en las que viven pequeños animales como estas cochinillas litorales y algunos diminutos escarabajos. Por insólito que parezca, algunos de estos escarabajos de 3 o 4 milímetros se internan kilómetros tierra adentro y viven en los malpaíses más inhóspitos y estériles. Son los primeros colonizadores de las lavas, incluso antes que los líquenes. Se alimentan de la materia orgánica contenida en las gotitas de maresía y que el viento arrastra sobre los malpaíses. El viento es también responsable de aportar tierra en forma de polvo, que se mezcla con el incipiente suelo que procede de la descomposición de los materiales volcánicos. La vida vegetal superior comienza así la lenta conquista del malpaís y permite el asentamiento de comunidades animales más complejas. La humedad, y particularmente la lluvia, aceleran el proceso de colonización. Pero en Timanfaya llueve poco,
pues la altura máxima de sus volcanes no rebasa los 480 metros y las nubes pasan por encima sin descargar agua. Menos de 100 litros por metro cuadrado y año son cifras propias de un desierto, por lo que llama la atención ver estos juncos que se aprovechan probablemente de los niveles de afloramiento del agua de rocío que percola por las laderas. Evidentemente, las capas de picón favorecen la retención de humedad en el subsuelo, y no ha de extrañar que los campesinos hayan aprovechado esta circunstancia para cultivar algunos frutales, como estas higueras centenarias que persisten en las laderas de Tremesana y que siguen cuidando hoy con tanto esmero como antaño. Allí donde se acumula el polvo o los sedimentos debido a la topografía, hay algo más de vegetación, aunque siempre es muy irregular y cambiante. Especies desertícolas como la aulaga adquieren grandes portes, lo mismo que la ratonera, una de las plantas más características de este parque. Una planta bastante llamativa es esta malvarrosa, que crece con profusión en varios puntos del parque. Todavía no está claro si se trata de una especie nativa o introducida. Entre las especies leñosas de mayor porte destaca la vinagrera, un endemismo canario muy adaptado a los terrenos con picón gracias a su extensísimo sistema de raíces. También hay salados blancos, verodes y una lista no muy extensa, pues las lavas recientes no son ambientes muy apropiados para el desarrollo de la vegetación. Donde hay poca planta hay poca fauna. Sin embargo, el caminero o correcaminos no puede faltar. Es de las aves más ubiquistas de Canarias, viviendo en todo tipo de zonas abiertas, desde las costas hasta el pico del Teide. Este que se acicala es un joven adolescente. Al margen de los insectos lavícolas que permanecen ocultos, son muy pocos los invertebrados que se encuentra uno en los malpaíses y campos de cenizas. Los más notorios son, lógicamente, aquellos que visitan las flores. Otros, aunque mucho mayores, pasan desapercibidos por su camuflaje modelo lava, pero los hay que hacen todo lo contrario y parecen querer competir con el colorido de las propias flores. También hay visitantes ocasionales como esta langosta procedente del Sáhara, que debe estar decepcionada tras su larga travesía y no encontrar la vegetación anhelada. Ciertamente la fauna y flora de los malpaíses no es muy rica, pero cambiará con los años con toda certeza. Las especies que van a colonizar las lavas ya habitables proceden de los territorios aledaños no afectados por las erupciones y sobre todo de aquellos que quedaron aislados en medio del mar de lava. En estos islotes, lógicamente, la variedad biológica es mucho mayor. Son como pequeñas arcas de Noé, con su cargamento de plantas y animales a la espera de repoblar la tierra inundada de lava. Este islote que estamos visitando, con forma de arco, es el de Halcones. Su nombre proviene de la presencia de estas aves rapaces, especialmente diestras en cazar palomas al vuelo. Las palomas bravías son comunes en el parque donde buscan refugio y nidifican en las oquedades y tubos volcánicos. La zona de terrenos previos a las erupciones históricas más importante dentro del parque es el Mojón. Se trata de un tabaibal plenamente desarrollado, donde podemos encontrar todas las especies que componen este tipo de ecosistema, tan característico del litoral canario. Domina la vegetación la tabaiba dulce, una euforbiácea cuyas raíces son capaces de perforar los caliches que se forman en estas zonas. Es de porte bajo, tallos gruesos y jugosos,
pero pierde todas sus hojas durante los meses de verano. Se conocen 23 especies de insectos que viven o utilizan esta planta de algún modo. Muchos de ellos pasan desapercibidos porque son muy pequeños o porque viven en el interior de la planta muerta. La descomposición de las tabaibas comienza con la puesta de huevos de una mosca particular, cuyas larvas van pudriendo el parénquima que todavía conserva mucha humedad. Luego, a medida que se seca, se instalan otras especies, entre ellas las grandes larvas blancuzcas de escarabajos longicornios, que lo devoran casi todo. Los orificios que se observan en los troncos son por donde salen los adultos una vez han completado su ciclo. A veces se tiene la suerte de pillar a los escarabajos justo antes de abandonar su cámara y con los tegumentos aún tiernos. Este es el longicornio del cardón, que también come tabaiba a falta de su planta nutricia favorita. En las tabaibas es más común la estenidea, otra especie de longicornio más pequeña, que cuando se enfada hace rillar el borde posterior de la cabeza contra su cuerpo. Al abrir los troncos muertos de la tabaiba quedan expuestas las larvas que contienen, una apetitosa golosina que atrae enseguida al lagarto de Aría, la especie que habita en las Canarias orientales. Es el lagarto más pequeño del archipiélago y, a diferencia de sus congéneres, es de régimen fundamentalmente insectívoro. Él, a su vez, debe permanecer atento, pues estos tabaibales suelen ser visitados por su más feroz enemigo, el alcaudón. A pesar de tener el tamaño aproximado de un mirlo, este ave es un terrible depredador que se alimenta de pájaros menores, grandes insectos y sobre todo de lagartos despistados. Otro cazador no menos temible engaña por su aspecto casi beatífico, como esta Santa Teresita o mantis religiosa. Sus patas delanteras no están precisamente rezando, sino dispuestas a dispararse y clavar sus agudas espinas sobre las presas. En Timanfaya no todo lo digno de verse se encuentra en la superficie. Existe también un interesante mundo volcánico subterráneo, aunque se requiere equipo especial para poder adentrarnos en él. Una cima volcánica es un agujero en la tierra que corresponde a la boca de emisión de lava durante una erupción. Cuando la lava se retrae al enfriarse, deja estos pozos o simas de profundidad variable, por los que puede uno descolgarse sin excesiva dificultad. En este caso el fondo no está muy lejos, pero la cavidad se prolonga hacia un lateral. Son lugares amplios y algo mágicos, donde uno no sabe nunca las sorpresas que pueden deparar. En esta ocasión nos tropezamos con el esqueleto de una cabra. Las simas son a menudo trampas mortales para los animales que caen dentro y no tienen modo alguno de salir. Cuando una colada discurre por una vaguada, la velocidad de la lava es más rápida por el centro, mientras que en los márgenes se va enfriando progresivamente. En ocasiones, los laterales del canal llegan a juntarse en lo alto y hacen de bóveda, dando forma al tubo volcánico que quedará vacío después de que acabe de fluir la lava. Después de la cima, decidimos explorar también uno de los muchos tubos volcánicos que discurren bajo la superficie de los Malpaíses de Timanfaya. Las entradas en los tubos volcánicos no son tan cómodas y a menudo hay que atravesar estrechas gateras. Pero el esfuerzo merece la pena, aunque solo tengamos tiempo de explorar unos pocos centenares de metros.
Hay tubos de varios kilómetros de longitud. En el techo y las paredes se aprecian las marcas del flujo de la lava y los churretes o estafilitos que se forman cuando ésta gotea. Algunos tienen formas caprichosas, debido a las corrientes de aire que se generan. En los tubos volcánicos de Tenerife, El Hierro o La Palma, que son más húmedos, viven insectos cavernícolas, despigmentados y sin ojos, como este pequeño estafilínido. El ambiente en Timanfaya es demasiado seco para albergar vida, pero compensa este detalle conservando intactas las estructuras de la lava, incluso los colores tornasolados de su superficie vitrificada. Timanfaya es un parque eminentemente geológico, y la geología es uno de los principales focos de atención de la continuada labor científica que tiene lugar en él. En 1977, el Instituto Geológico y Minero Español realizó en este sitio un sondeo de 2.700 metros de profundidad. Fue un proyecto de investigación muy costoso, pero ello ha permitido a los científicos conocer la estructura interior de esta isla. Este sondeo también ha contribuido a conocer mejor las anomalías térmicas que presenta el campo de volcanes de Timanfaya y que parece que eran anteriores a las propias erupciones del siglo XVIII. La temperatura del suelo en superficie puede llegar a 120 grados centígrados en algunos puntos y a partir de los 13 metros de profundidad se mantiene a 610 grados centígrados. La combustión de una ulaga seca se produce de forma espontánea. La procedencia de este calor subterráneo se ha asociado a la existencia de una espina de magma debajo de Timanfaya, a la combustión de hidrocarburos, a reacciones químicas de calizas o a la inyección repetitiva de aire sobrecalentado. Sea cual sea su origen, el fenómeno va a menos. En un lugar oculto, conocido por la Casa de los Camelleros, se encuentran varios de los instrumentos que permiten el estudio y seguimiento de este conjunto volcánico. Hay sismógrafo, gravímetro y 4 geófonos muy sensibles y especialmente ubicados en el exterior para poder localizar los terremotos más débiles, los microsismos. Los datos que se obtienen en el parque son transmitidos a la Estación Geodinámica de Lanzarote, emplazada en la Casa de los Volcanes al norte de la isla. Los instrumentos y equipos allí instalados son mucho más complejos y precisos para procesar los datos. Instituciones científicas de todo el mundo, como el Observatorio Real de Bélgica o la Academia Rusa de la Ciencia, desarrollan programas de investigación en Lanzarote y ponen a prueba sus prototipos. Las condiciones de estabilidad que les brinda el subsuelo volcánico permiten mediciones de una precisión máxima. Allí se registran las mareas terrestres, la respiración de la tierra, los cambios de temperatura y la actividad sísmica. La información obtenida se intercambia con otros observatorios similares en Europa, China y Estados Unidos. Así se ha podido demostrar, por ejemplo, que las erupciones de Timanfaya alcanzaron la estratosfera y sus cenizas afectaron el clima de la Tierra, produciendo un invierno atípico. En California los pinos crecieron esos años menos de lo debido. En tanto no se ponga en marcha el centro de visitantes del parque, la Casa de los Volcanes ofrece una excelente oportunidad para que el público pueda familiarizarse con el vulcanismo como fenómeno geológico y sus múltiples implicaciones. Pero no cabe duda que el mejor libro de vulcanología es el que ha escrito la propia naturaleza en Timanfaya. El parque es visitado anualmente por 1.400.000 personas, un volumen de gente realmente considerable.
Existe una ruta especialmente diseñada para guaguas que recorre los principales puntos de interés del núcleo de las montañas de fuego. Hay también posibilidades de hacer pequeñas excursiones a pie con el correspondiente guía intérprete. Otros prefieren realizar una cabalgata a lomos de dromedario, un animal que siempre ha estado ligado a la vida rural de Lanzarote. Con 200 animales en activo ya comienzan a haber congestiones de tráfico. La visita a Timanfaya está estrictamente controlada y las personas no pueden bajarse de los vehículos o abandonar los senderos especialmente señalados. Estas medidas no son excesivas en absoluto. La lava en superficie es más frágil de lo que parece. Es como barro mal cocido y se rompe con extrema facilidad. Estas rodadas de coche fueron hechas hace 20 años y todavía afectan al paisaje. Timanfaya es un lugar único y por eso es parque nacional. Si dejamos que nuestra propia curiosidad por conocerlo lo altere, no habrá otro Timanfaya que lo sustituya. La única manera de que todos podamos seguir disfrutando de los parques es que respetemos las normas establecidas por las autoridades, precisamente para que un exceso de visitas no deterioren los elementos naturales. No lo han hecho por gusto, no lo olviden.